El pasado martes 12 de septiembre, el investigador mexicano, Jaime Maussan, sorprendió al mundo al presentar en una audiencia pública realizada en el Congreso de México los restos desecados de dos supuestos seres que, según afirmó, tendrían características no humanas. Las momias de Nazca. ¿En quién deberíamos creer? Estos cuerpos fueron encontrados en el año 2016 en una mina de diatomea ubicada entre las ciudades de Palpa y Nazca, en la costa de Perú. Estos seres tendrían alrededor de 1000 años de antigüedad, según un análisis de carbono 14 realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miden 60 centímetros de altura, son delgados, y presentan una cabeza muy grande en comparación con el resto de sus cuerpos, así como órbitas oculares de gran tamaño, fosas nasales pequeñas y bocas que carecen de dientes. Además, son tridáctilos, es decir, presentan en las manos y pies solo 3 dedos. No se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por 1000 años desecados. Uno de los cuerpos que más llamó la atención fue el ser bautizado con el nombre de Josefina, que presenta en su esqueleto una pieza de metal, que según los especialistas estaría compuesto por osmio, un metal muy raro de nuestro planeta, y por ello, muy costoso, que es usado en la actualidad en satélites, en los transbordadores espaciales y en distintos artefactos empleados en las telecomunicaciones. Además, este ser contiene 3 objetos ovoides dentro de su vientre, que según los expertos que han analizado este cuerpo, se trataría de 3 huevos, lo que indicaría que, al momento de su muerte, este ser se encontraba en un proceso de gestación o reproducción. En fin, por último, los catedráticos también perforaron con mucha delicadeza uno de los vientres que estaba en gestación, por muy extraño que les suene. Y tomaron muestras de estas formas ovoides que ven ahí en las imágenes, y la espectrometría les confirmó que se trataba de material orgánico, propio de un huevo. La comunidad científica dijo que eran piedras, que eran bolas de metal que le habían metido a un muñeco para hacerlo parecer algo exótico. Los científicos de la universidad le dijeron claramente que no fue así. La tomografía digital, si me acompañan las imágenes, le pones play al centro, y eso es lo grandioso que tenemos en la tecnología. Le podemos quitar capas y capas a una de estas formaciones ovoides y esto nos va a permitir ver lo que hay en el interior. Esto no es una piedra, señores y señores. Vamos quitando las capas y va quedando lo que todo nos indica que se trata de un embrión de pocas semanas de gestación. Durante el evento, el equipo de científicos que estuvo a cargo de presentar el caso de las también llamadas momias de Nazca mostraron al público el resultado de diversas pruebas hechas con tomógrafos, rayos X, análisis macroscópicos y microscópicos, entre otros. Sin embargo, la evidencia que generó mayor impacto fue el resultado de las pruebas de ADN realizadas a uno de los cuerpos llamado Victoria, que tendría una gran cantidad de información genética no identificada, es decir, no comparable con ninguna otra especie registrada en nuestro planeta. Mira, si tú dijeras que este es un Frankenstein, que tiene una parte de aquí de un animal, esta de acá es de otra, la cabeza es de otra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar uno de los cuerpos, tomar análisis de distintas partes y ver qué es lo que sale. Y eso es lo que se hizo. Se tomó una parte del ADN del cuello y se tomó una parte del ADN de la cadera de uno de estos cuerpos. Este es el ADN de la cadera. Ahí incluso se ve la foto en la cadera un poquito recortada. Todo lo rojo, Pancho, es ADN desconocido o de algún tipo de contaminación que es natural por la manipulación. ADN desconocido. Lo que ves arriba en una rayita mínima es Homo sapiens, 3.18%. Por su parte, el médico forense, José de Jesús Salce Benítez, concluyó que los cuerpos pertenecen a una especie no humana, y que los restos analizados son reales, orgánicos y biológicos, y que alguna vez tuvieron vida y existieron en esta parte del Perú.
ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales, dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré que los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de 1 millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel, tanto nacional como internacional, y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que si el ser humano comparado con primates tiene una diferenciación menor al 5% y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30% es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado. Es ajeno a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, muchas personas, incluidos investigadores vinculados al estudio y divulgación del fenómeno OVNI, se muestran escépticos ante estas evidencias y consideran que estos seres no son más que un fraude y una falsificación, es decir, que no se tratan de cuerpos reales, sino de una composición hecha con los restos y huesos de animales y seres humanos de alguna cultura prehispánica del Perú. Pero ¿cuándo y cómo empezó toda esta historia? Para contar la historia del hallazgo de estas supuestas criaturas extraterrestres, debemos remontarnos al año 2017, cuando el investigador y ufólogo peruano, Anthony Choi, reveló en su programa de radio que un grupo de personas lo había contactado para informarle del descubrimiento de un gran número de cuerpos momificados de origen no humano, que medían entre 7 centímetros a 3 metros de altura. En ese entonces, no se revelaron los nombres de los descubridores ni tampoco el lugar donde fueron encontrados los restos. Sin embargo, estas personas le mostraron las piezas a Choi, provocando un gran impacto y asombro en el investigador peruano. Pero ¿quiénes fueron los descubridores de estos restos? Como hemos mencionado, si bien en un principio prefirieron mantener su identidad en el anonimato, con el paso de los meses, y debido a la popularidad que cobraba cada vez más la existencia de estas supuestas momias extraterrestres, los nombres de estas personas comenzaron a salir a la luz. Uno de los personajes más importantes de esta historia es Mario, seudónimo usado por el peruano Leandro Rivera Sarmiento, quien se presentó como el verdadero descubridor de estos extraños restos. En una entrevista dada en el 2019, Leandro manifestó que encontró estos cadáveres mientras buscaba minerales dentro de una cueva en la referida zona entre Palpa y Nazca. Luego de excavar encontró varios cuerpos que en un principio no imaginaba que pudieran tratarse de restos de seres extraterrestres o de alguna criatura desconocida. Luego, estos cadáveres fueron entregados al ciudadano francés Thierry Jamin y a su Instituto Incarri, con sede en el Cusco, quienes realizaron las primeras pruebas a estos restos. Regresé los cuerpos por temor a tener problemas y sabía de que de repente si estos seres no eran de acá, me iban a pasar daño, ¿no? Digamos, un daño interiormente, ¿no? Pues me hablaban que eran entidades sagradas, entidades muy sagradas, entonces y respeto bastante este tema porque bueno, trabajo en ese campo, ¿no? Del misticismo. Siempre aseguré y aseguro ahora de que las cosas que yo encontré, yo nunca, jamás fueron hechas por mí, ni nadie me las dio. Lo que yo encontré en ese sitio es tal como los señores que han hecho su investigación. Yo no tengo que ver nada con ese tema. Si realmente aparece o ha aparecido objetos similares o
o digamos casi iguales, y ese no es mi problema. Yo no tengo que ver. Leandro ha negado que él haya fabricado o manipulado a las llamadas momias de Nazca, y también rechazó las versiones que aseguran que recibió dinero por las piezas que encontró. Sin embargo, distintos medios de comunicación han denunciado que Leandro Rivera Sarmiento sería un huaquero, es decir, una persona que se dedica a extraer piezas y restos arqueológicos, para luego venderlas en el mercado negro por montos que pueden llegar a los miles de dólares. Repitamos lo que ellos dicen. Todas las momias les fue entregadas por una persona. Todas las momias les fue entregada por una sola persona. Esa persona dice que lo sacó de un templo extraterrestre. Han pasado 7 años, no existe templo extraterrestre. ¿Quién es esa persona? Se llama Leandro Sarmiento. ¿Quién es él? Es un huaquero. En el 2010 fue investigado por hacer delitos arqueológicos y por estafa. Me baso en una noticia que salió en un noticiero. Y decía Leandro Sarmiento. En la actualidad, Leandro Sarmiento ha sido sentenciado por el Poder Judicial por delito contra el patrimonio arqueológico. Entonces, todas las momias que están siendo mostradas han salido de una persona, que es un huaquero. Un huaquero que se ha demostrado, de acuerdo a la justicia, que ha cometido delitos arqueológicos. En la actualidad se sabe que por lo menos 4 de estos especímenes se encontrarían en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en Perú. Además, recientemente se supo que el Ministerio Público buscaría incautar estos cuerpos por considerar que se trataría de restos humanos de antiguas culturas peruanas y que forman parte del patrimonio cultural y paleontológico de este país. Por otro lado, se supo que el Ministerio de Cultura habría iniciado una denuncia penal contra las personas involucradas con el hallazgo y la salida del país de estas piezas, debido a que considera que se trata de restos óseos de origen prehispánico. Lo único que queremos es que nos permitan llegar a la verdad, porque si ellos dicen que es falso, yo creo que la universidad, como una institución científica, una institución en la que se imparte educación, tiene la obligación, yo digo obligación, de hacer el estudio y demostrar a la gente que quiere saber de qué se trata, decir si es falso o es verdadero, ¿no? Esa es la única función que quiere asumir la universidad, porque es su función en realidad. Yo creo que tengo la esperanza de que nos abra las puertas y nos entienda de que la única pretensión que tiene la Universidad Ica, sin absolutamente ningún apetito de figuracionismo, ni de lucro económico ni personal, lo que queremos es solo estudiar y decir la verdad. Ante esto, el investigador mexicano Jaime Maussan se mostró sorprendido por la actitud de las autoridades peruanas cuando él personalmente solicitó en el 2017 la investigación de estos restos sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de estas instituciones. Además, anunció que demandará al Ministerio de Cultura de este país por $5 millones por decir que los 2 seres son cuerpos armados y por acusarlo de ser el autor de este supuesto fraude. Hasta donde yo sé, las personas que los trajeron tienen toda la documentación legal. A lo mejor lo ignoran las gentes de Perú, pero si no, no me hubiera atrevido a presentarlas en el Congreso de México. Ahora, por otro lado, nosotros sí vamos a interponer una demanda legal al Ministerio de Cultura de Perú por varias razones. Una, decir que se trata de cuerpos armados sin presentar una sola evidencia. Ellos nunca han tenido estos cuerpos en su poder, por tanto no pueden asegurar que sean armados ni que tengan pruebas de ello. Tan es así que nunca se han presentado en ningún lugar, en ningún medio, de ninguna forma, las supuestas evidencias que demostrarían que se trata de seres que fueron confeccionados, por decirlo de alguna manera. El segundo punto de la demanda va a ser la difamación que han hecho de mi persona, ya que a mí me han señalado como ser el autor de este fraude. Entonces, pues a mí me parece que tengo los elementos para demostrar que me están difamando. Y en tercer lugar, por omisión hacia su responsabilidad con el pueblo de Perú, ya que no realizaron su trabajo, no realizaron las investigaciones, a pesar de que se denunció este hallazgo desde el inicio de 2017 y que yo pedí una cita con el ministro de Cultura, el doctor Montesinos,
que nunca me quisieron dar y realmente que no me hicieron ningún caso. Hasta ahora que sale en el Congreso de México es cuando finalmente le ponen atención a estos cuerpos que para ellos eran nada. O sea, ahora están muy molestos, ¿no? Y les voy a decir una contradicción. Dicen que son armados y dicen que van a poner una demanda. Bueno, ¿son armados o no son armados? Claro. ¿Son un tesoro o no son un tesoro? Por otro lado, el Perú exige, además, que las piezas que se encuentran en México y en otros países regresen a su territorio. Sin embargo, muchos creen que, si esto sucede, las investigaciones se detendrían y podría perderse para siempre la posibilidad que se haga un análisis serio de estos restos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que estos cuerpos deberían volver al Perú o que deberían seguir siendo analizados en el extranjero? ¿Crees que hacen bien las autoridades peruanas en denunciar a las personas que están involucradas en este caso? Luego de conocer un poco el contexto y la historia que hubo detrás del hallazgo y la aparición mediática de estas supuestas momias, es momento de conocer qué opinan los científicos que han tenido la oportunidad de analizar estos cuerpos de cerca. Para ello, compartiremos con ustedes las conclusiones que dieron los especialistas tanto de Perú como de México, después de realizar diversos estudios tomográficos y de rayos X a estos restos desecados. El investigador Anthony Choi reveló que el 14 de marzo de 2019 se realizaron pruebas tomográficas y de rayos X a 2 de estos cuerpos hallados en Ica. Uno de ellos fue la momia bautizada con el nombre de Josefina, que fue presentada también en la audiencia pública en México y que mostraba unos extraños objetos con forma de huevo en su interior. El encargado de estos análisis fue el tecnólogo médico Pedro Pérez Faustino, que en esa fecha trabajaba en la Morgue Central de Lima y en el Ministerio Público de este país. Según las conclusiones de sus análisis, el cuerpo de Josefina habría sido armado sobre la base de otros restos óseos, es decir, que se trataría de una falsificación. Uno de los detalles que más le llamó la atención al especialista fue la incrustación de varias costillas en la vértebra dorsal. Algo que también pude encontrar, que es algo que no tiene sentido, es esa incrustación de una costilla en la vértebra, ¿no? Esta sería una vértebra dorsal. Una vértebra de la columna vertebral, digamos, Así ¿no? es, una vértebra, y acá vemos que en las imágenes, en las imágenes que yo estoy pasando, se ve claramente cómo este orificio, no solamente una costilla, sino varias costillas han sido incrustadas. Miren, ustedes ven el canal medular que está aquí, Ya. ¿no? Y está tapado, taponeado por estas supuestas costillas que han sido colocadas, para mi entender, ¿no? Para simular este cuerpo, ¿no? Además, señaló que existe evidencia que los huesos, tanto del brazo como de las piernas, fueron quebrados, cortados y astillados. Es más, también notó que los brazos tienen distintos tamaños y que los antebrazos tienen diferente grosor. Poco, ¿no? Entonces este hueso no podría articularse. Ni siquiera podría hacerse que es una fractura, porque se ve claramente que no se ve el callo óseo. Entonces solamente el contorno que se ve podría ser un pegamento. Un pegamento. Un pegamento podría ser, pero se ve claramente que no es una articulación. Y claramente se ve el astillamiento de los huesos. Acá vemos, este es el brazo izquierdo, donde claramente se ve que ha sido astillado. Está partido, astillado, ¿no? Entonces ha sido quebrado, ha sido roto o partido, ¿no? Aquí vemos el núcleo de osificación. ¿Qué significa el núcleo de osificación? Que es un hueso que está en crecimiento recién, que pertenece tal vez infante, ¿no? Un niño. Un niño, así es, ¿no? O sea, huesos del brazo de un niño. Huesos del brazo de un niño, ¿no? Aparentemente entre los 7 a 10 años de edad, ¿no? ¿Ya? Luego también acá, a nivel de las manos, ¿no? Se ve claramente que ha sido cortada, ¿no? Miren, justo en la unión donde se une el radio y el cúbito a nivel del carpo, ha sido cortado, ¿no? O pegado intencionalmente para hacer simular la mano tridáctila, ¿no? Con respecto a los 3 supuestos huevos, consideró que podrían tratarse de piedras debido a la alta densidad que registraron durante el análisis de rayos X y que superaba por mucho a la densidad de los huesos. Lo vamos a ver aquí, claramente acá, esta es una vértebra, y están los huesos ilíacos a los costados, ¿no? Okay. Que después están dentro del abdomen, dentro del vientre de Josefina, ¿no? Claro. Los supuestos huevos. Entonces, vamos a hacer una medición. Ya. Lo que estoy midiendo es hueso, ¿no? Hueso, que tiene una 271.40 Hensfield. Así es. Porque es hueso. Porque es hueso. La textura del el hueso tiene una lectura de 271.40 Hensfield. El hueso. Mientras que los huevos tienen una lectura de 1915.50 Hensfield. Bueno, los cálculos renales también tienen esa densidad de
ser unas pequeñas piedras, ¿no? Claro. Y obviamente tienen cerca de la densidad de 1000. Claro. ¿No? Un cálculo renal se asemeja entre los 600 y los 1000. Entonces esto está dentro de ese rango. O sea, es mucho más denso, ¿no? Y no solamente en su contorno, sino en todo. Si hacemos otra medición, varía, ¿no? Varía 1500, 1300, Por acá 1500, 900, 900, 1700, 1400, 1800, 1900. Va variando. Es el rango de los 1000, ¿no? Por encima de los 1000. El investigador Anthony Choi confiesa que luego de ver los resultados de estas y otras pruebas realizadas a estos cuerpos, su opinión inicial sobre la autenticidad de estos restos cambió y hoy considera que se tratan de una falsificación. Y ellos afirman, han hecho una serie de afirmaciones diciendo de que son reales. Bueno, yo, Anthony Choi, hoy día que ya estamos, Freddy, miércoles 13 de septiembre, digo que es un penoso fraude arqueológico que denigra al Perú como país y denigra a nuestro patrimonio arqueológico. Ahora vamos a conocer la opinión de los científicos que fueron convocados por el equipo de Jaime Maussan. Recientemente, el canal de YouTube del investigador mexicano realizó una transmisión en vivo en la que mostró los estudios y análisis de rayos X y pruebas tomográficas a una de las supuestas criaturas no humanas, bautizada con el nombre de Clara, que habría sido descubierta en la misma cueva de Diatomea ubicada entre Palpa y Nazca, y que presenta características similares a la momia Josefina, incluida la presencia de 3 supuestos huevos en su vientre. El equipo de especialistas estuvo conformado por el médico forense, José de Jesús Salce Benítez, el cirujano ortopedista, Rubén García Linaje, y el radiólogo Armando González Ballesteros. Además, estos exámenes se realizaron con equipos médicos de alta tecnología y las pruebas fueron certificadas por el notario público, Carlos Mesa. Una de las principales conclusiones que se obtuvo de este análisis es que el cuerpo muestra un esqueleto real, hecho por huesos, es decir, no se trata de algún material artificial fabricado por el hombre. También se concluyó que se trata de un ser biológico y que no existían evidencias de que el esqueleto pudiera haber sido manipulado o armado. Sin embargo, los expertos advirtieron que Clara presentaba algunas características óseas, que también se habían encontrado en el cuerpo de Josefina, que resultaban ser muy llamativas, como la presencia de costillas atravesando el canal medular. También, el cirujano ortopedista, Rubén García Linge, advirtió la diferencia en la forma de los huesos de la pierna. Esqueleto, ¿no? Es un esqueleto aparentemente no armado, o sea, la unión cráneo-cervical se ve muy congruente, ¿no? Pues a un ser biológico igual pues de aquí, ¿no? O sea, igual no sabemos qué es, pero sí hay, como decía el doctor, hay costillas que se ensamblan pues en cierta manera lógica a un esqueleto, y hay otras que se están en el canal medular. Esto yo creo que o tuvo un trauma o algo, ¿no? O sea, eso no es como que muy lógico, ¿no? Las caderas ya hablamos mucho de eso. Estamos hablando ahorita del fémur, de la tibia, la articulación que en humanos esto es la rodilla. Aquí esto es, por lo que veo, no me parece que era un ser que tuviera movilidad en esta zona. Pero bueno, a lo mejor hay otras estructuras que se han ido perdiendo, no lo sé. Lo que sí me llama mucho la atención es esto. Vean ustedes, aquí estamos hablando de fémur de los dos lados y de tibia de los dos lados. Vean la diferencia, lo que vemos aquí blanco le llamamos el hueso cortical. Vean las corticales de estos 3 huesos y vean las corticales de este hueso. Eso me llama también mucho la atención, lo adelgazada que está la cortical de este lado. Y pues esto es incompatible con una rodilla, esta parte de acá, ¿no? O sea, estoy hablando de la articulación per se en cuanto a movilidad. De una rodilla humana. Claro, yo estoy pensando en una rodilla humana, que es la es lo de su especialidad, o sea. Exactamente, exactamente, ¿no? Y si nos vamos para acá, pues también, hablando de tobillos, pues aquí la movilidad es nula, ¿no? O sería nula en el caso de este ser. Además, tanto el doctor González como García Linaje mostraron su sorpresa al ver que el cuerpo no presentaba un resto óseo o ligamento que permitiera la unión de los miembros inferiores con la cadera. También, se consideró extraño que la columna vertebral sea completamente recta. No encontramos una parte que embone muy bien como la unión coxofemoral que normalmente vemos. Es un poquito distinta, es una de las cosas que llama la atención. Si era un ser que caminaba erguido,
Eso llama la atención. También la parte de la columna. Si se fijan, la columna vertebral está completamente derecha. Normalmente la columna vertebral en personas que caminamos erguidos tiene ciertas angulaciones. Escoliosis, lordosis, gifosis, etc. Y aquí está completamente recta. Un hecho a resaltar es que se descartó que el cráneo del ser perteneciera a un animal como se especuló en las últimas semanas. El cráneo, hay varias cosas que ver con el cráneo. No parecería que fuera armado, no parecería que fuera de llama, como lo han comentado, porque se vería distinto, se verían huellas, ¿no? Huellas de que hayan hecho algunos cortes, algunas modificaciones, porque eso tendría que haber sido alguna cuestión regenerativa biológica, y si eso se hizo post-mortem, pues no hubiera, o sea, lo veríamos aquí, esa parte sí no. Hubiera sido manipulado, se notaría, doctor. Sí, aquí yo estoy hablando del cráneo y sí, eso sí se notaría. Igual se notaría también en la parte glenohumeral. Los expertos también notaron que, tal como sucedió con el cuerpo de Josefina, los huesos de los brazos tenían diferencias en su forma y densidad. Este húmero no tiene la misma anatomía que el húmero izquierdo, ¿no? Entonces, las densidades no es igual en todo el esqueleto. Te digo, y lo que llama la atención es la extremidad inferior, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en la extremidad superior, sí vemos más o menos, ¿no? Como una cabeza humeral a la glenoides, y acá deberíamos de ver un acetábulo, ¿no? Y se ve, pues, la palabra es como artrósico, ¿no? O sea, no vemos... Padecimiento de los huesos. Exacto, como que no vemos una articulación clara, ¿no? en la cadera, ¿no? Algo que le pueda dar movimiento, ¿no? Y pues llama la atención esa densidad, ¿no? de esas dos, pues bueno, si lo traspolamos a esos dos fémur, ¿no? de este esqueleto, ¿no? Pero te digo, de que veamos clavos, pegamentos o algo, pues no, la verdad es que no se ve, ¿no? Por su parte, el médico forense, José de Jesús Zalce Benítez, destacó el hecho que el cuerpo no presentara evidencia de haber sido armado con algún tipo de pegamento, objeto o estructura, y en cuanto a las diferencias anatómicas que habría entre algunas partes del esqueleto analizado con el cuerpo de un ser humano, señaló que esto se debe a que se trata de una criatura de origen desconocido. Segundo, estamos coincidiendo en que la estructura del esqueleto efectivamente tiene una serie de alteraciones en su anatomía que no serían compatibles con una vida como la conocemos actualmente o en similitud al ser humano. Pero estamos justo ante una especie que aún no hemos descrito, que no hemos descubierto y que seguimos estudiando y analizando. Por lo tanto, este tipo de articulaciones y uniones de huesos tienen una serie de diferencias entre nosotros que lo hacen único. Y por último, estamos confirmando la presencia de la unión del cráneo y el cuello de manera natural, lo cual implica que, como bien explicaba el doctor especialista en ortopedia, no pudo haber sido la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo, porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los tallados, las fracturas, los cortes, las uniones, y aquí no se observa, al contrario, se ve una perfecta unión entre el cráneo y el cuello. Con respecto al tema de las costillas incrustadas en la médula espinal, Zalce Benítez consideró que es probable que esto se deba al proceso natural de desecación que sufrió el cuerpo, así como a la presión física que soportó el esqueleto al estar enterrado por tantos años, sin ningún tipo de protección. Y lo que no nos hace clic es eso, ¿no? Es estas costillas que pasan así le llamamos nosotros forámenes, que es donde pasan las raíces nerviosas, ¿no? de la médula. ¿Esto fue trauma o esto no puede ser, ¿no? O sea... Ahí complementando lo que está diciendo el doctor, efectivamente es muy probable que esas costillas hayan perforado o se hayan introducido hacia el canal medular precisamente por el tiempo que tiene el cuerpo en un estado de desecación y la presión a la que estuvo sometido. Hay que recordar que no estaba en una bolsa, en una cápsula o en algo, sino que estaba soportando el peso de todo el polvo de diatomea, y eso comprime al tórax, y por lo tanto, al ser un hueso viejo, es muy probable que haya provocado que la costilla se haya insertado al interior del canal medular, como lo está diciendo el doctor. Es una observación muy buena la que está haciendo el doctor.
Sobre los supuestos 3 huevos que llevaba Clara dentro de su cuerpo, los expertos señalaron que se necesitaría realizar más pruebas y otro tipo de estudios para determinar la naturaleza de esos objetos. Es más que probable que además de los exámenes realizados y los resultados publicados, muchos continuarán poniendo en duda cada una de las conclusiones que los expertos y especialistas, tanto del lado creyente como escéptico, han realizado. Sin embargo, como hemos mencionado, Jaime Maussan y su equipo practicó a estos seres diversas pruebas de ADN, cuyos resultados han sido subidos a Internet para que cualquier institución científica, especialistas genetistas y biólogos que lo deseen, puedan descargarlos para su discusión y análisis. En GISTEC, somos conscientes de la polémica reciente en torno al descubrimiento de restos presumiblemente no humanos, y como canal peruano, sentimos una profunda responsabilidad y un vínculo especial con este asunto controvertido. Creemos firmemente que la solución a este debate sobre la autenticidad o falsedad de las momias de Nazca radica en la ciencia. Por ello, abogamos por un acceso más amplio a la información proporcionada por Maussan y su equipo, para que diversos grupos científicos puedan estudiar de manera independiente los resultados del ADN y arribar a sus propias conclusiones. Consideramos que solo mediante una investigación científica definitiva y objetiva, libre de insultos y confrontaciones, podremos acercarnos a la verdad que buscamos. Mientras este proceso se desarrolla, en GISTEC renovamos nuestro compromiso de informar con la máxima responsabilidad y seriedad sobre cualquier novedad relacionada con este caso. Así que dinos, luego de ver las conclusiones de este grupo de científicos, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que estos restos son los cuerpos de seres biológicos no humanos, o son simples falsificaciones o piezas de artesanía armadas con el fin de engañar a las personas?